Las personas que vivieron en Marruecos y tienen raíces en España fueron musulmanes españoles y pocos árabes, no todos árabes, pero su civilización y su integración en la sociedad marroquí los convirtieron en una parte importante de la historia y cultura del país. Por lo tanto, el Estado español tiene la responsabilidad de reconocer la injusticia histórica que sufrieron los moriscos y dar a sus descendientes el derecho a la nacionalidad española, como ya lo ha hecho con los judíos sefardíes. Esta es una forma de sanar una herida histórica y de honrar la memoria de los que tuvieron que abandonar su tierra. La influencia musulmana en España dejó una huella profunda y duradera. Durante más de 700 años, Al-Ándalus floreció, integrando una rica amalgama de culturas que transformaron la península ibérica. Esta era histórica no solo redefinió las fronteras geográficas, sino también las culturales, científicas y sociales de la época. Al-Ándalus fue un ejemplo de convivencia y esplendor en Europa medieval. Esta región se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, canalizando conocimientos, ideas y bienes. Su capital, Córdoba, se destacó como un centro cultural y académico, atrayendo a pensadores de todo el mundo conocido. La época de Al-Ándalus fue un periodo de grandes avances culturales y científicos. Los musulmanes introdujeron innovaciones en medicina, matemáticas y astronomía. Las bibliotecas de Córdoba y Toledo resguardaron estos conocimientos, convirtiéndose en faros intelectuales que preservaron y difundieron la sabiduría clásica y árabe en toda Europa. En Al-Ándalus, la coexistencia de cristianos, musulmanes y judíos fomentó una sociedad plural y vibrante. Este crisol de culturas permitió un intercambio enriquecedor de ideas, tradiciones y prácticas religiosas. Aunque no siempre libre de tensiones, la convivencia se manifestó en la arquitectura, la literatura y la vida cotidiana. La caída de Granada en 1492 marcó el fin del dominio musulmán en la península ibérica. Con la rendición del último bastión nazarí, se selló una era de esplendor cultural y científico. Este acontecimiento tuvo profundas implicaciones, dando inicio a una nueva etapa en la historia de España. Los moriscos eran musulmanes que se convirtieron al cristianismo tras la Reconquista, pero siguieron siendo vistos con desconfianza. A menudo eran acusados de practicar su fe en secreto. Desempeñaron un papel crucial en la economía agrícola de España, aportando técnicas avanzadas de cultivo y riego. La expulsión de los moriscos, ordenada por el rey Felipe III en 1609, se debió a temores de insurrección y falta de asimilación. La medida afectó a cientos de miles de personas, que fueron obligadas a abandonar su hogar y buscar refugio en tierras desconocidas, principalmente en el norte de África. La economía española sufrió un golpe tras la expulsión de los moriscos. Estos eran esenciales en la agricultura y artesanía, y su salida dejó un vacío en la producción. Las comunidades rurales enfrentaron declives económicos debido a la pérdida de mano de obra especializada y conocimientos agrícolas avanzados. El legado morisco perdura en la arquitectura española, con estructuras que combinan elementos árabes y cristianos. En la gastronomía, su influencia se refleja en el uso de especias como el azafrán. Estos aspectos enriquecen la cultura española y son testimonio de la convivencia histórica de diversas culturas. Hoy, la historia compartida entre Marruecos y España influye en sus relaciones diplomáticas y culturales. El reconocimiento de este pasado común fomenta el diálogo y la cooperación, creando puentes que superan las antiguas tensiones. La colaboración en áreas como el turismo y la educación se ve impulsada por este vínculo histórico. Los testimonios históricos de la época morisca nos ofrecen una ventana al pasado, mostrando la vida cotidiana y las interacciones culturales. Documentos como las crónicas y manuscritos reflejan la riqueza de Al-Ándalus y la influencia duradera que dejó en la península ibérica. España alberga numerosos sitios considerados patrimonio mundial que son testigos de la herencia de Al-Ándalus. Estos lugares preservan la memoria de una época de esplendor cultural y arquitectónico, atrayendo a visitantes de todo el mundo interesados en descubrir esta fascinante parte de la historia española. El arte y la arquitectura morisca en España destacan por su intrincado diseño y uso de elementos decorativos como azulejos y arcos de herradura. Ejemplos emblemáticos, como la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, son testigos de la habilidad artística y la innovación de aquella época. La música andalusí, con su fusión de estilos árabes, cristianos y judíos, ha dejado una huella indeleble en la tradición musical española. Sus melodías y ritmos continúan siendo una parte vibrante del legado cultural, evidenciando la rica diversidad de influencias que convergieron en Al-Ándalus.
Los debates contemporáneos sobre la memoria histórica morisca reflejan la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural. Estas discusiones promueven un entendimiento más profundo de la historia compartida, destacando la necesidad de preservar y celebrar el legado de coexistencia y enriquecimiento mutuo. La lengua española está impregnada de palabras de origen árabe, legado de siglos de convivencia. Términos como ojalá, almohada y alcalde son solo ejemplos de esta influencia. Este intercambio lingüístico refleja una rica historia de interacción cultural que aún resuena en el español moderno. Los estudiosos moriscos desempeñaron un papel crucial en la transmisión del conocimiento científico a Europa. Sus traducciones de textos clásicos y sus propios avances en astronomía, matemáticas y medicina impulsaron el Renacimiento europeo. Este intercambio educativo fue fundamental para el desarrollo científico occidental. La cocina española es un testimonio vivo de la mezcla cultural de Al-Ándalus. Platos como el gazpacho y la paella incorporan ingredientes y técnicas de origen morisco. Esta fusión culinaria ha dado lugar a una gastronomía diversa y rica, que celebra la historia compartida. Hoy en día, festivales y eventos culturales en España recrean la vibrante historia morisca, permitiendo a las personas experimentar y aprender sobre este legado. Estas reconstrucciones históricas no solo celebran el pasado, sino que también fomentan el diálogo intercultural y la apreciación de una herencia compartida. Las mujeres de Al-Ándalus jugaron roles significativos en la sociedad, desde la literatura hasta la política. Sus contribuciones a la cultura y la ciencia fueron notables, desafiando las restricciones de la época. Este legado subraya la importancia de reconocer y honrar sus logros en la historia. La influencia de los moriscos en Marruecos enriqueció profundamente su cultura. Al ser expulsados de España, llevaron consigo conocimientos avanzados en agricultura, arquitectura y artesanía. Estos saberes se integraron en la sociedad marroquí, contribuyendo al desarrollo de técnicas agrícolas y estilos arquitectónicos que aún hoy se aprecian. Las leyendas y cuentos compartidos entre España y Marruecos reflejan un rico intercambio cultural. Narraciones que cruzaron fronteras unen ambos pueblos, transmitiendo valores y tradiciones. Estas historias no solo entretienen, sino que también fortalecen los lazos históricos y culturales, recordando un pasado común que todavía resuena. Las similitudes arquitectónicas entre Marruecos y España son evidentes en elementos como arcos de herradura y azulejos decorativos. Estas características, fruto de siglos de intercambio, destacan en edificios emblemáticos de ambos países, simbolizando una fusión de estilos que trasciende fronteras y épocas, consolidando una herencia compartida. La Alhambra, joya arquitectónica de España, es un testimonio del esplendor morisco. Sus intrincados diseños y jardines reflejan el apogeo de la arquitectura islámica en la península. Este monumento no solo es un símbolo histórico, sino también un recordatorio del legado cultural dejado por los moriscos. La gastronomía morisca dejó una huella duradera en la cocina española. Introdujeron ingredientes como el azafrán, las almendras y especias exóticas, que enriquecieron los platos tradicionales. Las técnicas culinarias fusionaron sabores, creando una cocina diversa y vibrante que sigue deleitando paladares y preservando una tradición milenaria. Durante el dominio musulmán en España, la literatura floreció con obras que fusionaron tradiciones árabes y europeas. Poetas y filósofos crearon textos que exploraban temas de amor, espiritualidad y conocimiento, dejando un legado literario que aún resuena. Estas obras, escritas en árabe y latín, enriquecieron la cultura peninsular. Hoy en día, se están llevando a cabo iniciativas para redescubrir la influencia morisca en España. Investigadores y organizaciones trabajan juntos para desenterrar documentos y objetos que narran la historia de Al-Ándalus. Este esfuerzo busca preservar y compartir un legado que sigue siendo relevante para nuestra identidad cultural. La interacción entre musulmanes, cristianos y judíos en Al-Ándalus fue una mezcla de tolerancia y conflicto. Hubo momentos de cooperación fructífera y otros de tensiones profundas. Estos periodos de convivencia pacífica y enfrentamiento han dejado huellas en la memoria colectiva, influyendo en cómo se percibe la diversidad cultural hoy. Recientes estudios sobre la historia morisca han revelado aspectos desconocidos de su sociedad y cultura. Investigadores de diversas disciplinas están utilizando tecnología avanzada para descubrir nuevos hallazgos. Estos estudios están ayudando a reinterpretar el pasado, ofreciendo una comprensión más matizada de la rica herencia de Al-Ándalus.
El arte islámico en España es un testimonio de la creatividad y habilidad de los artesanos moriscos. Elementos distintivos como el arabesco, la caligrafía y el uso de azulejos reflejan su maestría. La preservación de estas obras es crucial para mantener viva la conexión con un pasado de esplendor artístico. Durante el periodo de Al-Ándalus, las rutas comerciales florecieron, conectando la península ibérica con regiones tan lejanas como Asia y África. Productos como especias, seda y joyas se intercambiaban, enriqueciendo la economía y propiciando un intercambio cultural que transformó a España en un puente entre civilizaciones. La Mezquita Catedral de Córdoba, monumento emblemático, simboliza la fusión de culturas. Inicialmente una mezquita, fue convertida en catedral tras la Reconquista. Su arquitectura refleja siglos de historia, con arcos de herradura y columnas que narran la coexistencia y el legado del arte islámico en España. El Día de la Toma, celebrado en Granada, conmemora la caída del último bastión musulmán en 1492. Aunque es motivo de orgullo para algunos, también suscita reflexiones sobre convivencia y conflicto, destacando la necesidad de recordar la historia con sensibilidad y comprensión hacia todas las culturas involucradas. Tras la expulsión de los moriscos, la estructura social de España experimentó cambios significativos. La pérdida de artesanos y agricultores afectó la economía local, y las tensiones culturales se intensificaron. Esta transformación dejó una huella en la identidad nacional, marcando un antes y un después en la historia del país. La memoria de la historia morisca persiste en la música, donde canciones tradicionales narran sus historias y sufrimientos. Estas melodías, muchas veces transmitidas oralmente, evocan un pasado de convivencia y conflicto, sirviendo como un recordatorio sonoro de la rica herencia cultural compartida entre las civilizaciones islámica y cristiana. Los moriscos expulsados de España tras 1609 enfrentaron un destino incierto. Muchos buscaron refugio en el norte de África, particularmente en Marruecos, donde intentaron reconstruir sus vidas. A pesar de las adversidades, lograron preservar elementos de su cultura, enriqueciendo a las sociedades que los acogieron con su legado. La dinastía nazarí, última en gobernar Al-Ándalus, es recordada por su resistencia y contribuciones culturales. Bajo su dominio, la Alhambra alcanzó su máximo esplendor. Aunque su caída en 1492 marcó el fin del poder musulmán en la península, su legado perdura en la historia y el arte. El arte morisco está lleno de simbolismo y significado, reflejando una rica herencia cultural. Sus complejos patrones geométricos y motivos vegetales no solo embellecían espacios, sino que también transmitían mensajes espirituales y filosóficos, destacando la conexión entre lo terrenal y lo divino en su expresión artística. Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, fue una figura clave en la Reconquista cristiana. Su liderazgo militar y habilidades estratégicas contribuyeron significativamente a la caída de Granada. Su legado es complejo, representando tanto la culminación de un proyecto político como el fin de una era de coexistencia. La historia compartida entre Marruecos y España merece ser recordada y celebrada. Al compartir este vídeo, contribuyes a mantener viva la memoria de una rica herencia cultural que une a ambos pueblos. La historia de los moriscos es un recordatorio de nuestra capacidad para aprender del pasado y construir puentes hacia el futuro.